Hoy vamos a ver más que un mensaje, vamos a ver un estudio, una explicación, algo que por ahí ha existido ha habido confusiones, pero hoy yo quiero que abramos nuestro corazón y podamos comprender a la luz de la palabra algunas cosas que a veces nos confunden. Vamos a ver Juan capítulo 10 y vamos a leer el verso 30. Verso 30. Vamos a leer capítulo 30, 32 y 33. ¿Ok? Muy bien. Dice, capítulo, ¿ya lo tenemos? Juan capítulo 10, verso 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Muy bien, vamos a tomar nuestros lugares y les decía que vamos a darnos un tiempo para aclarar un poquito nuestras ideas respecto a este tema, ya que cuando nosotros nos encontramos con este pasaje y algunos otros que nos encontramos, a veces nos da vuelta la cabeza, ¿verdad? Como, sobre todo porque algunos exponentes de la palabra de Dios afirman que Jesús en este pasaje, él estaba aceptando el título de Dios, o él estaba aceptando igualarse a Dios, ser como Dios, pues. Y cuando nosotros escuchamos esas enseñanzas o esos temas, pues nosotros también absorbemos la idea de que Jesús realmente sí estaba aceptando ese título de ser el Dios, o de aceptar el ser igual a Dios. Porque pues nosotros vemos lo primero la expresión del maestro cuando él dice yo y el Padre uno somos, ¿no? Entonces siempre nos llegan a decir, pues mira, la Biblia dice que el Padre y que el Hijo son una sola persona, son el mismo. Es el mismo Dios y comparten la misma deidad, y bueno, y Jesús aceptó eso, ¿no? Aceptó cuando los judíos le dijeron, no te apedreamos por las buenas acciones que haces, no te apedreamos porque eres buena persona, sino te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios, ¿verdad? Entonces a veces a veces lo hemos interpretado de esa manera o nos han explicado de esa manera. Miren, aquí Jesús está siéndose Dios y está defendiendo su deidad como Dios en la tierra, ¿verdad? Pero la verdad es que si nosotros leemos todo el contexto respecto a este versículo, Jesús no está aceptando un título de deidad, un título de ser como Dios. Él no está peleando ese derecho de ser Dios de ninguna manera, ¿no? Cierta manera, él dice, yo y el Padre uno somos. Eso sí es claro que lo dijo, pero no por el hecho de decir que él y el Padre son uno, no quiere decir que él también sea igual a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esa expresión se usa mucho en el término bíblico cuando hay un acuerdo, cuando
cuando dos o más personas tienen como un acuerdo, siempre se toma el lugar de uno, ¿verdad? Como cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia que seamos uno solo, que seamos un mismo cuerpo, ¿verdad? Como un solo hombre. O se usa esas frases, pero no quiere decir que todos seamos esa misma persona, ¿no? Sino lo que Jesús está diciendo, cuando el maestro está diciendo yo y el Padre uno somos, él está haciendo referencia que hay un acuerdo entre el Padre y él en las cosas que se hacen o en las cosas que él hace. Si nosotros vamos a ver un poco más atrás a este versículo, por ejemplo, en el verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que yo, es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él está hablando de una autoridad que hay por encima de él, y ese es el Padre. Pero como cierta autoridad se le dio también al Hijo, ¿verdad? A Cristo, al Mesías, y es cuando él dice que hay un acuerdo entre él y entre el Dios, el Creador, el Padre y el Mesías. Por eso él dijo esta frase, o él dijo esta expresión: yo y el Padre uno somos. Cuando él dice esa expresión, los judíos, como siempre quisieron buscar alguna excusa para apedrearlo y para matarlo, ellos saben que en la ley está escrito que cualquiera que se haga pasar como Dios será apedreado y será muerto, será quitado de Israel. Eso habla de que será muerto. Entonces ellos veían una oportunidad aquí para matar a Jesús, para matar al maestro. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, porque ya encontraron una excusa, porque el maestro dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces esa era la excusa que ellos estaban buscando para matar al maestro. Y es ahí cuando el maestro dice: por muchas cosas que he hecho buenas, ¿por cuál de ellas me apedrean? Entonces los judíos ahí le dijeron: no te apedreamos por las cosas buenas que haces, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces aquí vamos a entrar un poquito en este tema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en la Biblia que a veces a Jesús como que se le da ese tinte de Dios, ¿verdad? O ese término de Dios, pero no que Él sea el creador. Ahora, Jesús explica esta situación un poco más adelante, y vamos a leer. Dice, en el verso 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfema porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creerán. Miren ustedes que Jesús está aclarando esta situación. Dice, y él toma como referencia la ley. Y ahorita vamos a ir a qué versículo se refería el maestro, porque esto también nos va a sorprender un poco. Entonces el maestro dice: en ningún momento yo dije que yo soy Dios. Ahí el maestro está aclarando esto. Dice: yo no dije que soy Dios. Ustedes me quieren apedrear porque yo dije hijo de Dios soy, ¿verdad?
Entonces hay una diferencia muy grande cuando él dijo que es hijo de Dios, ¿verdad? Al él ser Dios. Les aclaró ahí, les dijo: yo no les dije, en ningún momento les dije que soy hijo de Dios, que soy Dios, sino que ustedes me quieren apedrear porque yo dije hijo de Dios sois. O sea, él se hace pasar como hijo de Dios. Y eso es válido, porque también nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el maestro aclara esta situación con los judíos y les dice: no, yo no dije que soy Dios. Ustedes lo han interpretado de esa manera. Ustedes porque quieren una excusa para apedrearlo, para matarlo. Y de alguna manera quieren tergiversar las palabras del maestro. Pero no, en ningún momento él dijo que es Dios. Y entonces, a pesar de eso, él toma la frase de la escritura donde dice: si en la ley a ustedes se les llamó dioses, fíjense, si en la ley está escrito que ustedes son dioses, ¿por qué yo no puedo decir, dice el maestro, por qué yo no puedo decir que soy hijo de Dios? Si en la ley a ustedes les dijo que son dioses, y les citó la escritura, les dijo: está escrito en vuestra ley, dioses sois. O sea, es decir, ustedes son dioses. Y vamos a ver qué cita les dio el maestro, porque está ahí en el Salmo 82, donde dice: ustedes son dioses. Salmos 82, y vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice: Dios está en la reunión de ¿quiénes? Dioses. A ver, Dios está en la reunión de ¿quiénes? De los dioses. Fíjense que esto es un poco contradicente a lo cuando nosotros decimos, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Pero dice: Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y apartaréis las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, y hagan justicia al afligido, al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado, líbrelo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, mira, ahí viene la frase: yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Fíjense esa expresión. Ahí a ese texto se refería el maestro cuando él dijo: yo dije, dice: en vuestra ley está escrito, yo dije, dioses sois. O sea, Dios mismo dice: ustedes son dioses, ¿verdad? Entonces el maestro dice: si en vuestra ley está escrito que ustedes son dioses, ¿acaso yo no puedo decirme que no puedo tomar el título de ser hijo de Dios? Y porque digo que soy hijo de Dios, ustedes me quieren apedrear. Esa fue la defensa del maestro, porque sí realmente está escrito en la ley que dice, está escrito en la ley, o está escrito que Dios dice: ustedes son dioses. Por ejemplo, hay otro pasaje en el Salmo 138, Salmo 138, en el verso 1, donde dice: te alabaré con todo mi corazón,
delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si nosotros no entendemos este concepto de cuando la palabra de Dios dice de los dioses, nosotros vamos a caer con la idea de que pues delante de la congregación también hay muchos dioses, ¿no? Como la iglesia católica. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, ¿no? Como si tuviéramos muchos dioses. Entonces vamos a entender por qué Dios a algunos les dio el título de dioses, o les digo, ustedes son dioses. ¿Por qué? Porque cuando Jesús salió a su defensa, cuando lo quisieron apedrear y matar, Él tomó este versículo y dijo: si Dios mismo os dijo que ustedes son dioses, ¿por qué a mí me apedrean? Entonces tenemos que entender este concepto de por qué la palabra de Dios a algunas personas les da el título de dioses. Amén. ¿Por qué es? Cuando este salmo dice: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos, y me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. ¿Ok? Pues ahí vemos dos pasajes donde en cierta manera Dios dice que hay dioses en la tierra, o Dios les da el título de dioses. Y vamos a ver a quiénes, o ciertas personas. Vamos a volver ahí al Salmo 82, donde estábamos. Ahora, ¿por qué Dios les da ese título de dioses a algunas personas? En respecto a lo que el maestro está hablando, respecto a lo que el maestro dice ahí en Juan, donde leímos, cuando dice el maestro: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, Jesús dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, a quienes Dios le dio el título de dioses, fue a quienes se les dio la palabra, y en este caso a Moisés. Por ejemplo, cuando Moisés Dios lo mandó con el faraón, Dios le dijo: yo te envío como Dios delante de Moisés. O sea, le dio el título de Dios. ¿Pero por qué? Porque se le conocía a los dioses como jueces también. Y eso lo vamos a entender un poquito si lo llevamos a nuestros tiempos, ¿no? Lo ponemos en la actualidad hoy en día. Por ejemplo, cuando ciertas personas van hacia un juzgado y ya están en la sentencia, y cuando el juez levanta ¿cómo se le llama? El martillo, el mazo, ¿verdad? Para darle y dice, y se hace la sentencia, ¿quién decide que esa persona o sea libre o vaya a la cárcel? El juez, ¿verdad? Él es el que decide. Si de pronto esa persona le conmovió el corazón y lo dice: eres inocente, lo hace inocente. Y si no, lo hace culpable, ¿verdad? Bueno, esa autoridad eso es lo que en cierta forma se le conoce, lo que tiene esa autoridad como Dios. Porque Dios es el que decide
si morimos o si vivimos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, está escrito en vuestra ley, dioses sois, es porque dentro del pueblo de Israel habían jueces, hombres que Dios les daba cierta autoridad, inclusive para decidir si una persona moría o vivía. Así. Por eso Dios le dijo, ustedes son dioses, por el término de jueces. En cierta manera se le dio ese título de dioses por jueces nada más. No porque tengan una deidad, no porque tengan poderes, bueno, tiene el poder, la autoridad, pero o extra normales, no, sino simplemente porque se les da una autoridad, como los jueces de aquí que nosotros conocemos, ¿no? Como les decía, bueno, en un juzgado, cuando se levanta una sentencia, quien decide, quien va a ir a la cárcel o ser libre, es un juez. Y ese juez se le conoce como Dios. O sea, si nosotros lo lo transportamos esto en la actualidad, se le conocería como un Dios, ¿no? No como el creador, pero vamos a entenderlo, en ese es el concepto. Por eso, en el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Si nosotros cambiamos la palabra dioses, entonces Dios está en la reunión de los jueces, ¿verdad? Dice, en medio de los dioses juzga. Ahí está la clave, juzga, porque está hablando de hacer justicia, ¿no? En medio de los dioses juzga. Y aquí hace Dios un reclamo, porque había jueces injustos, corruptos y malos en esos tiempos, que en cierta manera tenían la autoridad de hacer justicia y a veces no lo hacían, como nuestros tiempos, ¿verdad? Lo vemos hoy en día, que tenemos jueces que en vez de estar a favor del necesitado, de aquel que ha sufrido una injusticia, en vez de estar a favor de las personas que han vivido un maltrato, lo que sea, siempre aparece que ellos están a favor de quienes pueden pagar una fianza, de quienes pueden pagar su libertad. Entonces, lo que Dios hace en este momento, en este pasaje, es un reclamo. Dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Aceptarán las personas, aceptaréis las personas de los impíos. Entonces Dios está hablando con quienes Él mismo les ha dado autoridad para juzgar. Inclusive les ha dicho, ustedes son dioses. Ustedes deciden quién muere, quién vive. Ustedes deciden quién paga, quién no paga. Tienen una autoridad. Pero aquí les está reclamando en cierto sentido en que no lo están haciendo correctamente. No lo están haciendo como deberían. Entonces cuando vamos al verso 3 dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, libren la mano de los impíos, líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y ahí le dice, yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces Dios les dice, ustedes tienen la autoridad de decidir quién muere o quién vive. Ustedes tienen la autoridad, son como Dios en la tierra, juzgan en la tierra. Por eso se le llamó dioses. Ahí vamos a entender ese término. Por eso cuando al maestro le quisieron apedrear porque él dijo, yo y el Padre uno somos, él usó esta defensa, porque Dios dice, ¿cómo ustedes me dicen que yo, siendo hijo de Dios, no puedo decirme que soy hijo de Dios? Porque
si en la ley se está escrito que Dios mismo les dijo, dioses aquellos por quienes vino la palabra de Dios, es decir, hombres que Dios mismo ponía dentro del pueblo de Israel para juzgar a su pueblo. Amén. Jueces, es decir, jueces. Hablamos, entonces, cuando entendemos por qué se le llamó dioses a esas personas, es más bien porque les dio la autoridad de juzgar, de decidir. Amén. Entonces, ahí entendemos nosotros el concepto cuando dice, te alabaré en medio de los dioses, en la congregación te alabaré, porque en la congregación había jueces que juzgaban al pueblo de Israel. Entonces, te alabaré en medio de la congregación de los dioses, porque ese término lo usa mucho la iglesia católica. Mira, aquí en la Biblia dice que tenemos que podemos adorar, alabar en medio de los dioses, ¿verdad? Y aquí lo dice. Pero cuando nosotros entendemos por qué y el concepto de por qué, a qué se referían esos dioses, no eran dioses que eran inmortales, porque Dios mismo lo aclara. Ciertamente dice, yo dije dioses sois, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. O sea, es decir, sí son dioses porque juzgan en la tierra, pero como hombres morirán, ¿verdad? O sea, como mortales morirán. Amén. Solamente se le dio el título de dioses por el término de jueces, de juzgar. Por eso es que a Moisés también, Moisés fue un juez, un juez en medio de su pueblo de Israel, y él juzgaba al pueblo. Amén. Cuando había un conflicto entre el pueblo de Dios, venían a Moisés y Moisés los juzgaba. Entonces, en cierta manera, a Moisés también se le dio el título de Dios, pero no del Creador. Entonces, cuando nosotros a veces nos espantamos cuando decimos, pues es que no sé, vemos estos conceptos en la Biblia es que dice dioses. Pues sí, porque Dios le dio esa autoridad a algunos personajes en la Biblia, pero no con eso quiere decir que sea el Creador, que sea el Padre, ¿no? El Todopoderoso, porque en eso sí hay un solo Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas. Amén. El Dios inmortal, invisible, el único Dios verdadero. Amén. Entonces, volviendo ahora al libro de Juan, capítulo 10, entendemos por qué Jesús contestó de esta manera a los judíos que le acusaban. Amén. Entonces él dice esta frase: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. A veces también nosotros nos hemos ido con la idea de que Jesús aquí dijo que Él era Dios, ¿verdad? Él dijo, aquí dice el maestro que Él es Dios, pero no es así. Los mismos judíos lo interpretaron de esa manera para atacarlo. Ellos tenían una razón, ¿verdad? Ellos querían destruir al maestro. Ellos no querían que el maestro siguiera dando el mensaje. Entonces, ellos querían encontrar algún error del maestro para poder acabar con él. Pero aquí es donde él explica estas palabras que él dijo cuando dijo: yo y el Padre uno somos. Amén. Cuando él dice, bueno, los judíos le dijeron, y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa era una de las blasfemias que merecían la muerte, era que un hombre se hiciera pasar por Dios. Un hombre. Ese era lo peor que uno podía hacer en el pueblo de Israel. O sea, decir que él era el Dios, el creador, el Elohim, ¿verdad?
que se hiciera pasar por el Creador. Eso merecía la muerte instantánea, en automático. Y está escrito en la ley, ¿no? Cualquiera que se quiera pasar por Dios, por el Creador, merece la muerte. Entonces, el maestro les dice: ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos por quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, aquel que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, el maestro nunca, jamás de sus labios pudo haber salido la expresión de que Él era Dios, que Él era el Padre, que Él era el Creador, como por mucho tiempo nos enseñaron, o como por mucho tiempo lo aprendimos, ¿verdad? En ningún momento el maestro salió de sus labios decir que Él era el Padre, como hoy en día a lo mejor lo hemos escuchado de otros maestros, o lo hemos escuchado de algunos líderes, ¿verdad? Que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu, que son la misma persona. Pero en ningún momento el maestro salió de sus labios decir que Él era el maestro, él era el Padre, Él era Dios. En ningún momento salió de sus labios esa expresión o esa idea. Sí dijo el Hijo de Dios. Amén. Y como todos sabemos, ¿verdad? Y todos tenemos ese concepto de cuando decimos somos hijos de Dios. Amén. Pues él toma ese título de hijo de Dios, pero no como el Dios en la tierra. Entonces, llevándolos un poquito a entender el concepto de por qué a algunos personajes se le dio ese título de Dios en la tierra, es por la autoridad de jueces, de hacer justicia en la tierra. Y entender un poquito este versículo, porque muchas veces yo sé que algunas veces ustedes se van a encontrar con algún mensaje, con algún tema en la Biblia, pero miren, aquí dice que el Padre y Jesús son la misma persona. No, ahí no dicen que son la misma persona, dicen que son uno, ¿verdad? Como la iglesia es uno. En algún momento el maestro, cuando él oró por sus discípulos, él también dijo esas palabras, que en la oración del maestro dice que sean uno, como tú, oh Padre, somos uno. Ellos en mí, no dice yo en ti y ellos en mí y nosotros somos uno. Inclusive el mismo maestro nos incluye en esa unidad, con Dios, con el Mesías y nosotros en una unidad. Pero no por eso también nosotros ahora somos igual y somos Dios también. Amén. No es así. Es entender cuando Él dice que nosotros somos uno, es porque hay un mismo sentir, un mismo pensamiento, un acuerdo entre nosotros. Y lo que había entre el Padre, el Creador, el Dios, ¿verdad? Y el Mesías, el Hijo, Cristo, era esa unidad que nada, el maestro se separó del Padre. Jamás, por ningún momento, se separó del Creador, del Padre. Amén. Pero eso no lo hacía ser el Padre, hacía ser el Creador. Amén. Entonces, espero que hayamos entendido un poquito este concepto o este texto que algunas veces nos entra en duda y algunas veces dudamos y no entendemos bien lo que el maestro quiso decir. Y yéndonos un poquito a la escritura, un poquito a lo que el maestro mismo explicó. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ahora sí nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Y
antes de salir de este lugar. Amén. Muy bien. Bueno, antes de orar, pregunta, ¿entendimos? ¿Entendimos? Si no, volvemos a tomar otra clase. Amén. ¿A qué tenemos nosotros que irnos? Ir trabajando en nuestro conocimiento en la palabra de Dios, para ir depurando todas esas ideas que nosotros teníamos con respecto a Jesús, con respecto a Dios, ¿verdad? Y con respecto al Espíritu Santo. Amén. Y entenderlo, tomarlo desde el concepto, desde la idea del pensamiento judío. Porque si no lo tomamos desde la idea del pensamiento judío, no lo vamos a entender nunca. Nunca. Amén. Y muchas veces tenemos que volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El pensamiento judío, las escrituras judías. Ahí está la verdadera fe del pueblo de Dios. Pues a veces tenemos que retornar allá, regresar allá para entender. Hay muchas palabras hay muchas frases que no entendemos, pero cuando nosotros vamos al origen, a la raíz, vamos a entenderlo mejor. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche te damos gracias. Señor, tú conoces nuestro corazón, oh Dios. Conoces nuestro corazón y nuestros pensamientos, Padre. Y que para nosotros solo hay un Dios, como le dijo tu siervo, Padre, el apóstol Pablo. Señor, llevar en nuestro corazón el concepto, el pensamiento y la idea de un solo Dios verdadero. Padre, sin dejar de lado el propósito, sin dejar de lado al que enviaste a este mundo para redimirnos, a nuestro Mesías, a Jesús, a Yeshua. Padre celestial, te pedimos, Señor, que tú nos lleves de la mano día con día a través de tu palabra, y a entender, Padre, muchos errores que hemos adoptado de las mismas escrituras, de muchos textos que hemos mal interpretado y las hemos guardado de esa manera en nuestro corazón. Padre celestial, te pedimos que nos ayudes a entenderlos día a día en nuestras vidas, y cada vez, Señor, cada vez ir a ese conocimiento, a esa revelación, Padre, cada día más, cada día aprender más de ella. Así es, Padre celestial. Te damos gracias. Gracias, Señor,